Bien, vamos a continuar con las cardiopatías congénitas cianóticas. La cianosis es la coloración azulada que ustedes observan en la mucosa, en los labios e inclusive en el pulpejo de los dedos, como se ve en esta fotografía. Y la cianosis se presenta cuando la desoxihemoglobina es de por lo menos 5 gramos por decilitro. Es importante diferenciar la plétora de la cianosis. En recién nacidos tenemos plétora. Este es el aspecto de la plétora y se da porque los niños recién nacidos tienen eritrocitemia por presencia también de hemoglobina fetal. Entonces no debe ser confundido. Por otro lado, la cianosis se da cuando la saturación de oxígeno es de menos de 88% y podemos tener la presión parcial de oxígeno entre 30 a 85 milímetros de mercurio. Aquí está un recordatorio de la circulación mayor y menor, donde debemos recordar que el flujo pulmonar, que se llama QP, y el flujo sistémico tienen que ser iguales en situaciones normales, ¿no? Es decir, que el mismo flujo, el mismo volumen de sangre que va hacia los pulmones va a ser el mismo que va a llegar al ventrículo izquierdo y se va a distribuir por la aorta en misma cantidad. Entonces lo normal es que tengamos el flujo pulmonar y el flujo sistémico iguales. Por lo tanto, la relación QP-QS va a ser de 1. Eso es lo normal. Bueno, en cardiopatías congénitas cianóticas tenemos cardiopatías con hipoflujo pulmonar, como la tetralogía de Fallot, ustedes ven acá. Acá se describen los litros que están pasando por las estructuras anatómicas y según los cálculos que se hacen, el QPQS en este caso es de 0,75 y el QPQS es de 0,25, es decir que la relación está disminuida porque hay disminución del flujo pulmonar. Este es el ejemplo de una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar, con aumento de flujo pulmonar, que es la transposición de grandes vasos, cuando la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en esta situación, el flujo pulmonar es mayor que el sistémico y vamos a tener también cianosis. ¿Por qué? Porque este hiperflujo tiene más flujo del normal, además transporta sangre, en este caso oxigenada, vuelve a ir al pulmón y la desoxigenada, la que llega desde las cavas, va a ir a la aorta. Entonces se va a distribuir sangre no oxigenada. Entonces vamos a tener cianosis e hiperflujo pulmonar. Este es otro ejemplo, la anomalía total de retorno venoso pulmonar, donde las venas pulmonares en este caso drenan en la vena cava superior y en este otro en la vena cava inferior. Es una anomalía de retorno venoso pulmonar total, en este caso supracardíaco y en este otro infracardíaco, donde ese drenaje hace que llegue sangre oxigenada a las cavidades derechas, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. La arteria pulmonar recibe más sangre oxigenada y el paciente presenta cianosis, pero hay mucho flujo pulmonar. El problema es que hay mucho flujo pulmonar y hay cianosis. Bien. Bueno, podemos tener cianosis por alteraciones del flujo pulmonar, como se dieron cuenta, pero también podemos tener cianosis por alteraciones pulmonares o de vía aérea superior, ¿no? Como ven, saben que la unidad del pulmón es el neumocito y este puede estar colapsado, por ejemplo, y hacer que la oxigenación disminuya. Y en ambas situaciones podemos presentar cianosis. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Bien. Lo ideal es hacer una ecocardiografía. Sin embargo, este test, que se llama test de hiperoxia, nos va a ayudar en la práctica clínica cuando tengamos pacientes cianóticos y no sepamos la causa, para diferenciar qué causa tiene y así poder encaminar su tratamiento. ¿En qué consiste el test de hiperoxia? Consiste en la administración de oxígeno con alto flujo. Estamos hablando de oxígeno mediante mascarilla con reservorio y en el caso de que el paciente esté intubado con FIO de 1 o de 100%, y esperar 3 minutos. En ese tiempo tendría que mejorar la saturación o disminuir la cianosis. Si el paciente mejora su saturación y disminuye su cianosis después de administrar oxígeno durante 3 minutos en alto flujo, si el paciente mejora, entonces estamos hablando de una enfermedad pulmonar. Tendremos que investigar si hay colapso, si hay edema, tenemos que investigar la vía respiratoria alta y baja. Pero si la saturación no mejora y si no disminuye la cianosis, el paciente sigue morado, sigue con tono casi azul, entonces vamos a atribuir la enfermedad
a una causa cardíaca y esto ya se va a encaminar hacia otro tipo de manejo. Bueno, para un paciente con la sospecha de cardiopatía congénita cianótica debemos tomar en cuenta en el diagnóstico los antecedentes familiares y los antecedentes perinatales. Muchos niños con este tipo de cardiopatías tienen antecedentes de que los padres pueden ser diabéticos, pueden tener alteraciones psiquiátricas y tomar antipsicóticos, litio. También puede que en el transcurso del embarazo hayan habido infecciones, ¿no?, dentro de los antecedentes perinatales. Entonces es importante preguntar todo eso para corroborar y acercarnos al diagnóstico. Ya en el examen físico debemos tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, que suele estar elevada. También se deben tomar en cuenta las características de los pulsos. Se debe evaluar el llenado capilar, se deben evaluar los pulsos en los 4 miembros, ¿no?, en miembros superiores y miembros inferiores, y compararlos. Habitualmente deben estar simétricos, sin embargo, en algunas cardiopatías pueden estar asimétricos y ese es un dato también importante. Y puede haber la presencia de soplo. Este es un elemento a tomar en cuenta. No siempre se tiene soplo, por si acaso, en cardiopatías congénitas no siempre se tiene soplo. Si bien el soplo es el sonido que vamos a auscultar y que nos va a llamar la atención y nos va a permitir sospechar alguna enfermedad cardíaca, pero no en todas las enfermedades cardíacas existen soplos. Bien, exámenes complementarios. Nos va a servir mucho la radiografía. En este caso tenemos un zapato sueco, característico de tetralogía de Fallot. Aquí vamos a tener un muñeco de nieve. Si ustedes observan, es la silueta del muñeco de nieve. Esto es característico de la anomalía total de retorno venoso pulmonar supracardíaco, ¿no? Si volvemos hacia atrás, la tetralogía de Fallot hemos dicho que es una cardiopatía congénita cianótica de hipoflujo pulmonar, poco flujo pulmonar. Entonces ven ustedes que el flujo pulmonar está disminuido. La radiografía nos muestra disminución del flujo pulmonar, ¿no? La imagen en los campos pulmonares es más oscuro, o sea, hay más aire y menos circulación. En este caso, esta cardiopatía es de hiperflujo pulmonar. Hay más flujo en los pulmones y la característica del muñeco de nieve se da en una anomalía total de retorno venoso pulmonar de tipo supracardíaco. Aquí está otro ejemplo. Esta es la imagen en huevo de dinosaurio, dicen algunas personas. Esta imagen se da en pacientes con transposición de grandes vasos, ¿no? Y se da porque aquí arriba no se tiene la parte de la silueta característica, está más estrecha y esto es porque los vasos están traspuestos, ¿no? En esta situación puede o no observarse la alteración del flujo pulmonar. Aquí no lo vemos muy significativo el hiperflujo, pero sí la silueta, ¿no?, en forma de huevo. Es importante también considerar el electrocardiograma. Es otro examen que nos va a ayudar. Vamos desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple es la radiografía de tórax. Luego viene el electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a ver, por ejemplo, este electro tiene ondas P picudas, tiene precordiales, acá están las derechas profundas, las izquierdas están positivas, vamos a hablar de una sobrecarga izquierda. Y el estudio más importante en cardiopatías congénitas es la ecocardiografía, ¿no? Este es un ejemplo de ecocardiografía, donde aquí estamos viendo una comunicación interventricular, aquí estamos viendo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aorta, la aurícula izquierda y aquí hay una CIB. La CIB es una cardiopatía congénita acianótica, pero estoy utilizando esta gráfica para que comprendan cómo se ve la imagen en ecocardiografía. Esa es una visión lateral, un corte, un eje largo del corazón. Aquí estaría la punta del corazón. Bueno, para que no se olviden, este gráfico, la tetralogía de Fallot, con sus 4 componentes: cabalgamiento de la aorta, comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho y estenosis pulmonar. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica típica, clásica, y viene con hipoflujo pulmonar, ¿no? La cianosis, ¿de qué va a depender en este tipo de pacientes? Va a depender de el grado de estenosis pulmonar. Mientras más estenosis pulmonar va a haber, entonces el paciente va a estar más cianótico. ¿Por qué?
porque si esto está cerrado, esta válvula está muy chiquita, la presión en el ventrículo derecho va a aumentar y le va a ganar a la presión del ventrículo izquierdo y va a pasar sangre desoxigenada, ¿no?, hacia la circulación sistémica. Entonces el paciente va a encontrarse cianótico. Vamos a tener clínica, por lo tanto, para el diagnóstico, las manifestaciones clínicas, la radiografía, la ecocardiografía y en algunas situaciones excepcionales se hace angiotomografía y cateterismo. ¿En qué situaciones? En las cuales la ecocardiografía no nos dé toda la información, parte de esa información es por el camino por donde van las coronarias, ¿no? Y si tenemos un paciente de, por ejemplo, más de 2 años, más de 3 años con tetralogía de Fallot, probablemente todo ese tiempo ha vivido pero con la oxigenación baja. Entonces, algunos pacientes crean colaterales que no se ven por ecocardiografía. Son como pequeños ductos, pero en la parte periférica, dependientes de, o que conectan la circulación pulmonar, por ejemplo, con la subclavia, con mamaria interna. Entonces, esas colaterales no se van a ver en ecocardiografía y vamos a necesitar cateterismo. ¿Cómo se hace el manejo de la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot hemos dicho que es una cardiopatía congénita cianótica con hipoflujo pulmonar, tiene poco flujo pulmonar. Entonces, a los recién nacidos con este diagnóstico, cuando están cianóticos o su estenosis pulmonar es severa e inclusive puede estar cerrada la válvula, se le debe administrar prostaglandinas para tener el ductus abierto. Y tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de cirugía, que es una cirugía paliativa, que es la cirugía de Blalock-Taussig modificada. ¿Qué busca esta cirugía? Busca dar flujo en el pulmón. Entonces vamos a poner una prótesis, un tubo, una prótesis tubular que va a conectar la subclavia con la arteria pulmonar para que haya flujo en los pulmones, porque desde la válvula no hay flujo o hay muy poquito flujo, ¿no? Una cirugía paliativa es una cirugía que le puede salvar la vida al paciente en el sentido de que si está cianótico no llega oxígeno al cerebro, al propio corazón, y esto va a ayudar a que haya sangre oxigenada. Esta era la cirugía clásica de Blalock-Taussig, donde se desconectaba la subclavia y se conectaba hacia la arteria pulmonar. Ya no se hace porque disminuye el flujo del brazo comprometido, si bien puede hacer colaterales el brazo, pero es mejor poner este conducto. Hay otras clásicas que se llaman cirugía de Batterson o shunt de Batterson y de Pott. En el caso de Batterson se une la aorta ascendente con la arteria pulmonar, y en la cirugía de Pott se une la aorta descendente con la rama izquierda de la pulmonar. Estas otras no se utilizan hoy en día. La que se utiliza es la cirugía de Blalock-Taussig modificada. Sin embargo, esto igual se está dejando de usar en muchos lugares del mundo porque se está prefiriendo la cirugía correctora. Sin embargo, en nuestro país el acceso a este tipo de cirugías no es muy fácil, porque bueno, es una cirugía compleja con circulación extracorpórea que demanda muchísimos materiales y todo. Entonces podríamos hacer de forma paliativa la cirugía de Blalock-Taussig para mejorar la saturación del paciente y el estado general, y así poder seguir manteniendo vivo al paciente. Bueno, les decía, estábamos hablando de la cardiopatía congénita cianótica tetralogía de Fallot y la cirugía paliativa. Bueno, acá está un gráfico donde así se coloca el conducto y vamos a lograr que haya mayor flujo en el pulmón. Esta es la cirugía correctora. Es la cirugía que debería hacerse en todo paciente diagnosticado con tetralogía de Fallot. Y cuando se hace la cirugía paliativa, la de Blalock-Taussig modificada, esta debe permanecer entre 6 meses a 1 año en el paciente, y luego eso igual se debe cerrar y se debe hacer la cirugía correctora. ¿Qué hacemos en la cirugía correctora? En la cirugía correctora extraemos ese músculo extra, producto de la hipertrofia del ventrículo derecho, y también el músculo que está en el tracto de salida por debajo generalmente de la válvula pulmonar, ¿no?, el infundíbulo. Entonces se hace resección del músculo, se hace cierre de CIB y
obviamente cuidando que la aorta, si bien está cabalgada, el flujo debe ir de ventrículo izquierdo a aorta y por lo tanto se debe cuidar no lesionar la válvula aórtica. Y cuando es necesario se hace la valvulotomía, se abre la válvula pulmonar que está estenosada. Les digo cuando es necesario porque habitualmente, por frecuencia, la estenosis está por debajo de la válvula, en el músculo, en el infundíbulo. Pero si es necesario, se abre la válvula. Esta cirugía se hace con circulación extracorpórea. Bueno, los pacientes con tetralogía de Fallot pueden tener crisis de cianosis. ¿Qué es la crisis de cianosis? Es un estado en el cual el paciente está cianótico, no mejora de forma rápida, puede hasta perder la conciencia, se da después de una descarga adrenérgica importante y esto se da en pacientes estresados, en pacientes que están con algún tipo de dolor o algún tipo de molestia. Lloran, descargan adrenalina endógena y eso hace que se cierre la válvula pulmonar. Se estenosa, pero de una forma constante, ¿no? Entonces hay crisis de cianosis. Esto se puede presentar en cualquier nivel de atención, esto se puede presentar en niños, las madres dicen mi hijo está morado y no reacciona, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en el caso de crisis de cianosis? Administrar oxígeno. Se puede administrar morfina, sabemos que esta situación se da por alto nivel de estrés, entonces la morfina se debe dar en dosis relajante. En el caso de no tener morfina se podría utilizar diazepam o midazolam, pero en dosis muy bajas, lo ideal morfina. Se debe administrar volumen, ya sea el suero que tengamos a mano, fisiológico, dextrosado, Ringer, e inclusive se puede transfundir sangre. También se debe administrar bicarbonato de sodio, porque estos pacientes hacen acidosis mixta, respiratoria y metabólica, principalmente metabólica con aumento del ácido láctico. Se debe administrar fenilefrina. ¿Qué ocasiona la fenilefrina? La fenilefrina va a ocasionar vasoconstricción de la aorta y al tener cerrada, no totalmente obviamente, pero al tener resistencia en el lado sistémico, vamos a obligar que se abra el lado pulmonar. En pacientes cardiópatas con tetralogía de Fallot se suele dar propanolol como medicamento que prevenga la crisis de cianosis. En crisis no se da propanolol, sí se da para prevenir las crisis hasta que el paciente pueda ser operado. Bueno, otro ejemplo de cardiopatía congénita cianótica es la atresia pulmonar. Es cuando la válvula pulmonar no se ha formado, no existe. En este caso es atresia pulmonar con CIB. Se hace la diferencia porque hay atresia pulmonar con CIB y atresia pulmonar sin CIB. Y ustedes dirán, ¿y por qué no es Fallot? Porque no tiene hipertrofia del ventrículo derecho, no tiene cabalgamiento de la aorta. Entonces no es un Fallot extremo, es atresia pulmonar con CIB, es una cardiopatía congénita cianótica con hipoflujo pulmonar. En esta situación, ¿qué se hace? El posible tratamiento es la colocación de un conducto, como ven acá. Un conducto que una el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y así permitir el flujo normal y anatómico, además de cierre de CIB. Esta cirugía se hace entre los 3 a 4 años de edad. Hasta que el paciente llegue a esa edad, se puede hacer la cirugía de la lactausin modificada. Aquí está otro ejemplo de cardiopatía congénita cianótica, esta vez con hiperflujo pulmonar, ¿no? Estamos hablando de la D-transposición de grandes vasos. ¿Por qué se llama D? Por el loop que tienen los vasos. Si ustedes se acuerdan, en embriología hay D-loop y L-loop, ¿no? Los lazos que se forman cuando se forma el tronco y se septan los vasos, ¿no? La aorta pulmonar. Entonces, en este caso es D, transposición de grandes vasos, que suele estar asociado con CIA y o CIB y o ductos. En este caso, el flujo pulmonar va a ser mayor que el sistémico por las conexiones y además hacia la aorta va a ir sangre desoxigenada. Entonces va a haber cianosis y va a haber hiperflujo pulmonar. Acá les he puesto el reloj de arena porque esta es una cardiopatía congénita que debe tratarse de forma urgente. Lo ideal es operar en la primera semana de vida, si no ya se vuelve incompatible a no ser que se mantengan las comunicaciones abiertas, ¿no? Pero igual no tiene buen pronóstico porque en el caso de que el paciente se mantenga vivo va a haber primero que cianosis constante, por lo tanto mal desarrollo de los órganos y del cerebro, y por otro lado desentrenamiento de
los ventrículos, ¿no? Porque el ventrículo izquierdo está preparado para sostener presiones altas y bombear por la aorta, sin embargo, en esta situación es al revés. Para este tipo de cardiopatía se hace la cirugía de Yaten. Yaten es un cirujano que describió esta técnica en Brasil y consiste en colocar los vasos en el lugar anatómico correspondiente, ¿no? Aquí ven, las coronarias salen de la aorta que está saliendo del ventrículo derecho. En esta cirugía se desconectan las coronarias, los botones coronarios, y se da la vuelta, si quieren, ¿no? Se secciona la pulmonar y la aorta y se conecta hacia el vaso correspondiente, y también se hace la reconexión a la neoaorta de las coronarias, haciendo anatómica la corrección. Esta es otra cirugía que se describió hace muchos años. En realidad Senning describió de una manera y Mustard de otra, siendo la idea la misma, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es septar las aurículas, hacer que las venas pulmonares vayan hacia el lado derecho para que vaya sangre oxigenada por la aorta, y que las venas cavas superior e inferior drenen hacia el lado izquierdo para que vaya por la pulmonar. Esta no es una corrección anatómica, pero sí es una corrección fisiológica, porque hace que el flujo sea acorde, ¿no? A que vaya a oxigenarse y a que vaya a distribuir oxígeno. Senning describió esto con pericardio, estos septums, estos tabiques fabricados con pericardio, y Mustard con material biocompatible, ¿no? Con Dacron o Gore-Tex. Esta cirugía es muy poco utilizada hoy en día, además de que la principal complicación son las arritmias, porque imagínense cuántas suturas hay en las aurículas. Es muchísimas suturas al hacer los septums, y esto ocasiona arritmias, ¿no? Que pueden ser inclusive mortales. Otra cardiopatía congénita cianótica del tipo hiperflujo pulmonar es el tronco arterioso. Vean, este es un corazón normal y este es un corazón con tronco arterioso. El tronco arterioso es una cardiopatía en la cual no se ha terminado de septar la arteria pulmonar y la aorta. Están juntas y sale un solo vaso, habitualmente con 4 valvas, y se relaciona C y B porque no se termina de septar. En este caso, la circulación va una parte por la pulmonar y otra parte por la aorta. ¿Y por qué se da con hiperflujo pulmonar? Porque la resistencia, las paredes pulmonares son más débiles, o si quieren, la resistencia es menor que en el lado sistémico. Entonces, si hay menos resistencia, va a haber más flujo, y por eso hay hiperflujo pulmonar, y se va mucho flujo al pulmón y poco flujo a la aorta, ¿no? Entonces es un problema que debe operarse hasta antes de los 3 meses de edad. Aquí está la corrección. Aquí está el tronco arterioso. Aquí se ha seccionado la parte pulmonar, ¿no? Y se pone un conducto. O sea, el tronco queda como aorta y se desconecta las ramas pulmonares, y estas ramas pulmonares se conectan a un homoinjerto. Puede ser un homoinjerto, que es injerto cadavérico, o un injerto protésico, un tubo biocompatible, ¿no? Y obviamente el cierre de C y B. Todas estas cirugías se hacen con circulación extracorpórea. Otra cardiopatía del tipo cianótica es la atresia tricuspidia. La atresia tricuspidia es la cardiopatía congénita que va a representar a los enfermos con fisiología de ventrículo único. Bien, la atresia tricuspidia se da cuando la tricúspide no se forma. Esto está cerrado. Y entonces, ¿cómo es compatible la vida? Es compatible porque los pacientes tienen una comunicación interauricular. Entonces, la sangre que llega a la aurícula derecha va a la izquierda, se mezcla, y también tienen estos pacientes C y B. Entonces va una parte al pulmón y otra parte a la aorta. Pero todo esto está mezclado, por lo tanto hay cianosis, ¿no? Por la desoxigenación de la hemoglobina. Y hay diferentes tipos de atresia tricuspidia. Tenemos atresia tricuspidia, primero tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es sin transposición y tipo 2 con transposición. Acá voy a explicar el tipo 1, es decir, que los vasos aorta y pulmonar están en la zona normal, pero son tipo A, B y C. A con atresia pulmonar, es decir, que además de no tener tricúspide, no tienen pulmonar. Si ven, acá la pulmonar está muy chiquitita y no hay flujo. Luego está la tipo B, 1B,
que tiene estenosis pulmonar. Esta es la atresia tricuspidia más frecuente y también la que tiene mejor pronóstico de todas. Y la tipo C, que más bien tiene hiperflujo pulmonar, tiene una CIB muy grande, además de la atresia tricuspidia, y por lo tanto su pulmonar también es muy grande. Entonces va más flujo a la parte pulmonar que a la parte aórtica. Y estas son con transposición de grandes vasos, ¿no? Aquí está la aorta saliendo del ventrículo derecho y igual es ABC, ¿no? A con atresia, su pulmonar está cerrada y es muy chiquita, B con estenosis pulmonar y C sin estenosis pulmonar. En estos 6 ejemplos es importante que no es necesario que ustedes memoricen, pero sí que entiendan cómo funciona el flujo, por dónde va el flujo. Y en los casos de atresia pulmonar, ya sea con vasos normales o traspuestos, no hay flujo en el pulmón, lo que se va a hacer de emergencia al paciente recién nacido es la cirugía de Blalock-Taussig, ¿no? Necesitamos que haya flujo en el pulmón. Y lo que se va a hacer en pacientes con mucho flujo pulmonar, que queremos que reduzca, es el cerclaje, que lo expliqué en la parte final del video de cardiopatías congénitas acianóticas. Y la estenosis pulmonar puede no requerir la primera cirugía paliativa, ya sea cerclaje o estenosis, porque va a ir directamente a fisiología de ventrículo único. Bueno, les decía, la primera cirugía paliativa no va a curar, pero va a ayudar, va a ser la cirugía de Blalock-Taussig modificada o el cerclaje, dependiendo de si hay mucho flujo o hay poco flujo pulmonar. La cirugía en el estadio 2 se llama cirugía de Glenn, que es el Glenn bidireccional. Esta consiste en desconectar la vena cava superior y conectarla a la arteria pulmonar. Obviamente, previo a esto se interrumpe el conducto que hemos armado en el estadio paliativo, en el estadio 1, y se interrumpe el flujo de la prótesis o se saca el cerclaje, ¿no? ¿Qué es lo que logramos en esta cirugía paliativa? Que el flujo pulmonar, que el retorno venoso, la mitad del retorno venoso, vaya directamente al pulmón sin pasar por el corazón, ¿no? Está yendo todo lo de la cava superior al pulmón sin que participe el ventrículo derecho, que de hecho es muy pequeño, es disfuncional y funciona este corazón como si fuera un solo ventrículo, por eso se llama ventrículo único. Inclusive en este caso podemos llamar ventrículo 1,5, ¿no? Porque sí funciona el izquierdo y el derecho funciona, o las cavidades derechas están funcionando solo con la cava inferior, porque la cava superior está drenando directamente a la arteria pulmonar, a una de las ramas, ¿ya? Esta cirugía idealmente se debe hacer a los 6 meses de edad. Luego está la tercera cirugía paliativa, que completa la circulación venosa hacia pulmón, que se llama cirugía de Fontan. En esta cirugía desconectamos la vena cava inferior y mediante un tubo protésico conectamos la vena cava inferior a la arteria pulmonar. ¿Ven? Estamos logrando, por lo tanto, que toda la circulación venosa, toda la sangre sin oxígeno, vaya a los pulmones sin necesidad de pasar por el corazón. Es un flujo pasivo. Y por lo tanto ya tenemos el ventrículo fisiológica y anatómicamente único. Solo funciona el izquierdo para bombear sangre por la aorta, sangre oxigenada que llega de las venas pulmonares. Bueno, para la cirugía de Fontan, ¿qué va a influir? Primero, el paciente tiene que tener menos de 2 años, ¿no? Es lo ideal. Si el ritmo no es sinusal, no se hace, porque ya si el ritmo está alterado, el flujo pasivo va a ser también alterado y no va a ser ideal el flujo por la aorta. Si hay anomalía de retorno venoso pulmonar, se debe corregir, aunque obviamente esto perjudica el pronóstico. También perjudica el pronóstico la hipertensión pulmonar. Por eso está muy discutido si hacer o no este tipo de cirugías en la altura, ¿no? Porque la hipertensión pulmonar sería una contraindicación. Sin embargo, no hay estudios en cuanto a que si las personas adaptadas a la altura o aclimatadas a la altura podrían someterse a estas cirugías. En la experiencia que tengo, hemos operado un par de casos, pero solo hasta cirugía de Glenn. Para no arriesgarnos a que suba la presión en el pulmón, hemos enviado a los pacientes a Santa Cruz y a Tarija para que las presiones pulmonares se mantengan bajas y puedan llegar a la cirugía de Fontan. Entonces es algo que hay que tomarlo con cuidado y mucho más en nuestro medio.
Otro gran problema es el aumento de las resistencias pulmonares, ¿no? Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Si aumenta la resistencia pulmonar, el flujo pasivo va a ser menor. Entonces podemos tener derrames pleurales, congestión hepática, signos de insuficiencia cardíaca derecha. Si la fracción de eyección es menor a 60%, estamos hablando de la eyección aórtica, también estaría contraindicada la cirugía de Fontan. Si hay canal auriculoventricular completo, que es otra enfermedad en la cual las válvulas no están separadas, la tricúspide y la mitral. La tricúspide no existe y la mitral estaría enferma, y además tendríamos una CIB tipo canal y una CI Austrium primum. Entonces va a ser mucho más complejo el que pueda funcionar este circuito. La hipertrofia ventricular puede perjudicar. Se debe tomar en cuenta la conexión ventrículo derecho arteria pulmonar, o si se hubiera hecho un shunt, ¿no? Como la cirugía de Blalock-Taussig modificada, que debe ser cerrada. Ahora, hay cardiopatías en las cuales hay hipoplasia de ventrículo izquierdo, ¿no? En ese caso, además de que el derecho funciona mal, el izquierdo es muy chico. Entonces, son muy raros los pacientes que sobreviven con ese tipo de cardiopatía. Así se los postule a este procedimiento. Síndromes de heterotaxia son discutidos, si bien son muy raros, son discutidos. ¿Qué es la heterotaxia? Es cuando la forma de ambas aurículas y ventrículos puede ser doblemente derecha o doblemente izquierda, tener dos cavas, tener un lugar indeterminado del nodo sinusal, Entonces, esos son elementos que van a influir en relación a no hacer este procedimiento, que va a ser disfuncional. Lo mismo que la válvula auriculoventricular, la única que tenemos sería la mitral. Si esta es insuficiente, este circuito no va a funcionar. Bueno, aquí estamos otra vez con el gráfico. La primera cirugía es la de Glenn, que se hace a los 6 meses, y luego Fontan. Cuando se hace Glenn, se desconecta además la pulmonar, en el caso de las cardiopatías de tipo B y C, ¿no? Atresia tricuspidia tipo B y C. Y aquí tenemos un paciente con la circulación con ductus, con CIA, con CIB, no, sin CIB, perdón, pero con alteración aquí con la mezcla de sangre CIA, CIB y el ventrículo izquierdo chico, ¿no? Cuando el ventrículo izquierdo es chico, puede no funcionar, porque no va a ir lo que tenga que ir a la aorta. Esto se da en cardiopatías tipo hipoplasia de ventrículo izquierdo, que es una de las más mortales, de peor pronóstico en la clasificación de riesgo RACH, que se llama, que es la clasificación de riesgo de cardiopatías congénitas. Es lo peor en cuanto a riesgo y a morbimortalidad que se presenta en este tipo de enfermedades. Esta es la heterotaxia, ¿no? Que es lo inusual. Lo usual es que esta sea la aurícula derecha y esta la izquierda. La derecha con su característica orejuela y la izquierda con su característica orejuela. Esta es una transposición en imagen de espejo. ¿Ven? Que está al revés. O sea, es exactamente como tiene que ser, pero al revés, ¿no? O sea, la derecha a la izquierda a la derecha. Esto va a influir. Los isomerismos derechos es como que tenemos dos aurículas morfológicamente derechas, a pesar de que una está a la derecha y otra a la izquierda, las dos son iguales. Aquí tendremos lo más probable una anomalía de retorno venoso pulmonar también, porque las venas pulmonares lo más probable es que estén llegando a una vena cava. Y aquí está el isomerismo izquierdo, donde tenemos dos aurículas morfológicamente izquierdas. Entonces, vamos a tener alteraciones con las venas, con las cavas, y también con el seno coronario. Entonces, todo esto hace que sea más complicado someter al paciente a una cirugía de Fontan. Este es el canal auriculoventricular. ¿Ven? La válvula tricúspide y la válvula mitral están unidas en una válvula gigante. Es como una sola cavidad. Esto se puede dar acompañado de uno de los ventrículos más chico, y por lo tanto decidir que vaya a la circulación o fisiología de ventrículo único. Sin embargo, el pronóstico igual suele ser muy delicado. Bien, por lo tanto, hay otros tipos de corazones univentriculares. Yo les he mostrado el típico, que es el de atresia tricuspidia, pero existen otros tipos. Este es un corazón normal. Este es un corazón univentricular, donde tenemos doble entrada de ventrículo izquierdo. Entonces significa que la tricúspide
y la mitral están yendo hacia el ventrículo izquierdo. Sus flujos están conectados hacia el ventrículo izquierdo. Y su ventrículo derecho es muy pequeño, disfuncionante. En este caso, la sangre está totalmente mezclada. La posición de los vasos puede ser reversa. Igual en este caso ya no importaría porque ambos reciben lo mismo, ¿no? Y el paciente cursa con cianosis y con hiperflujo pulmonar. Aquí hay otro ejemplo, el canal atrioventricular disbalanceado. Disbalanceado es que uno de los ventrículos es más grande que el otro. Lo normal es que estén balanceados, o sea, lo normal entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque cuando están balanceados, cuando es un canal auriculoventricular balanceado, se puede hacer una corrección anatómica. En cambio, en este caso, como es disbalanceado y aquí está predominando el lado izquierdo, vamos a hacer una corrección a corazón univentricular, ¿no? con los pasos que les he dicho. Cerclaje o Blalock-Taussig en el caso de hipo o hiperflujo, luego Glenn y luego Fontan, y va a ir a fisiología de ventrículo único. Otro corazón univentricular, doble entrada de ventrículo derecho. Aquí las dos valvas llegan al ventrículo derecho y el izquierdo es muy chico, ¿no? Tiene igual una C y B, pero al ser este ventrículo izquierdo muy chico, volvemos univentricular la fisiología, pero el pronóstico es malo. Los pacientes que tienen ventrículo izquierdo chico, ya sea por hipoplasia del ventrículo izquierdo per se o por canal desbalanceado, o en este caso por una doble salida con el rudimentario ventrículo izquierdo, tienen muy mal pronóstico porque el ventrículo derecho no tolera bien las dos presiones o los dos flujos, o solo inclusive el flujo aórtico, porque al hacer la cirugía vamos a quitarle flujo pulmonar. Este es el extremo, les decía cuando explicábamos Fontan, la hipoplasia de ventrículo izquierdo, ¿no? Ven que el ventrículo izquierdo es rudimentario, virtual diríamos, no existe, su aorta es muy chiquitita. En estos casos lo primero que se hace es una cirugía de Norwood, que más adelante les voy a explicar. Se hace una cirugía de reconstrucción de aorta y después se hace Glenn y Fontan. Bien. Anomalía total de retorno venoso pulmonar, habíamos dicho que es una cardiopatía congénita cianótica de hiperflujo pulmonar, va mucho flujo pulmonar. ¿En qué se caracteriza? Que las 4 venas pulmonares van a algún lugar de las cavidades derechas, ya sea cavas o al propio corazón, como en este caso. Tipo 2 llega a la aurícula derecha, ¿no? Al seno coronario. Tipo 1, supracardíaco, llega a la cava superior, y tipo 3 llega a la cava inferior mediante los sinusoides hepáticos, o también puede ser un conducto directo. La corrección de esta cirugía se hace con circulación extracorpórea, se hace por la parte de atrás del corazón, se identifican las venas pulmonares, se hace una sutura por detrás, se forma como un casquete para hacer la anastomosis en la cara posterior de la aurícula izquierda. Aquí está el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, lo que les decía, cuando la aorta es muy chiquita y el ventrículo izquierdo rudimentario, ¿no? Este es el extremo de peor morbimortalidad. Se hace la cirugía de Norwood. En la cirugía de Norwood se reconstruye la aorta, igual con circulación extracorpórea, y como es un ventrículo único, diríamos, entonces se procura también desde el mismo ventrículo dar circulación a los pulmones mediante la cirugía de Sano, se llama esta, con un conducto Sano. Es un cirujano chino que ha descrito esa técnica, un cirujano asiático, y también otros utilizan la cirugía de Blalock-Taussig modificada. Se pone la circulación pulmonar funcionando gracias a la subclavia mediante esta prótesis, este tubo protésico, y por lo tanto garantizamos la circulación aórtica mediante la ampliación de la aorta con un homoinjerto y garantizamos la circulación pulmonar. Pero no olvidemos que el ventrículo izquierdo es muy chico, es rudimentario, y todo se da gracias al ventrículo derecho. Esto se hace, esta cirugía, en recién nacidos o hasta más o menos los 7 días, 10 días, porque si esperamos mucho más, hay hiperflujo pulmonar, hay hipertensión pulmonar, y hay bajo flujo aórtico, y eso tiene otras consecuencias que hacen que el paciente no viva. Después de eso se hace la cirugía de Glenn y de Fontan en los mismos momentos que hemos descrito, ¿no? 6 meses y 2 años. Otra enfermedad cianótica frecuente en Bolivia y muy rara en el resto del mundo es la enfermedad de Epstein. Se da por hipoflujo pulmonar.
en este caso, y en algunos adultos, cuando llegan a adultos, se puede dar por hiperflujo. Ya les voy a explicar cómo. La cardiopatía llamada enfermedad de Epstein se da principalmente en la zona occidental de nuestro país y se caracteriza por la atrialización del ventrículo derecho. Las valvas septal y posterior tricuspidias se insertan más abajo de lo normal, por lo tanto la aurícula derecha suele ser más grande y el ventrículo derecho más chico. Esto hace que se retenga sangre en la aurícula derecha, vaya poca sangre hacia el ventrículo derecho, además que esta valva suele ser insuficiente y por lo tanto mucho menos flujo hacia la arteria pulmonar. Suelen ser pacientes cianóticos. En periodo neonatal puede haber hipertensión pulmonar, hay más dificultad para que la sangre llegue a los pulmones para oxigenarse. Los pacientes que llegan a niños y adolescentes pueden tener un soplo, el soplo proviene de la insuficiencia tricuspidia y suelen estar disnéicos teniendo clase funcional 3, es decir, que a muy poco esfuerzo, como peinarse, lavarse las manos, ese tipo de esfuerzos logra que haya fatiga y cianosis. Y en edad adulta puede presentarse con arritmias, ¿no? Porque esa aurícula derecha es anormal. La arritmia típica en Epstein es enfermedad de Wolff-Parkinson-White. También hay cianosis y pueden haber embolias, porque si hay cianosis, hay poca oxigenación, el cuerpo reacciona, se estimula la eritropoyetina y se producen más glóbulos rojos y por lo tanto hay viscosidad, hiperviscosidad y pueden haber embolias y trombos. ¿Cuándo se opera la enfermedad de Epstein? Cuando hay síntomas, ¿no? Cuando el paciente está en clase funcional 3. También cuando hay cianosis progresiva o arritmias. En edad neonatal se puede hacer la cirugía de blaloctausia modificada, la que les he explicado anteriormente, y ya en edad mayor, por lo menos infancia, se puede hacer esta cirugía, que es una de las que está más en boga y que se está haciendo hoy en día y cuyo autor está vivo, dice el doctor Da Silva, es la cirugía de Da Silva o cirugía de cono. Cono. Se llama así porque se forma un cono, ¿no? ¿Qué se hace? Aquí ustedes observan la aurícula derecha, esta zona es la zona que debería ser ventrículo, pero es aurícula porque se ha insertado la válvula más abajo, y aquí ven unas suturas de la válvula. Lo que se hace es desinsertar la válvula, ¿no? La parte septal, la parte posterior, y se está sujetando por la parte anterior y se la nivela hacia la valva anterior. Se forma un cono y se reinserta al nivel que le correspondería, ¿no? Y nos podemos ayudar con un anillo protésico para dar forma a la nueva tricúspide. Entonces, esta es una cirugía donde se pone la tricúspide al nivel que le corresponde, ¿no? Esta zona se plica, se reduce, la tricúspide sube al nivel que le corresponde y obviamente también el anillo nos va a ayudar a que haya suficiencia, que no haya insuficiencia valvular. Bueno, esta es otra cardiopatía congénita cianótica, la atresia pulmonar sin CIB. Igual la cirugía paliativa de esto es la cirugía de blaloctausia modificada. Vamos a darle recién nacido flujo pulmonar mediante esta prótesis tubular. Y ya a la edad de 3 a 4 años, dependiendo de la anatomía del corazón, si tiene un ventrículo derecho con sus 3 partes, ¿no? Tracto de entrada, tracto de salida y zona muscular, vamos a poder poner un tubo, ya sea una prótesis o un homoinjerto, y en el caso de que uno de los ventrículos sea más chico y sea disfuncionante, vamos a ir a la fisiología de ventrículo único y hacer todo el procedimiento de Glenn y Fontan. Bien, eso es todo, espero hayan comprendido.